Eh, como les decía ahora, bueno, Portugal. Portugal es un país que conforma parte de la península ibérica junto con España, con una historia muy en común entre ellos dos países y que básicamente nos va a permitir tener muchas cosas en común entre ellos, más no tanto como la gente parece. Portugal tiene apenas 92.000 kilómetros cuadrados, es un país de 10, 11 millones de habitantes en total y perteneció originalmente al Reino de León. El Reino de León, antes de que se uniera con Castilla, pues era el dueño de estos territorios y Portugal era un condado, condado de Portugalia. Portugalia también puede venir del nombre de la Cala, el puerto de Cala que está en Vila de Gaia, cerca de Oporto. También dicen que viene como era un puerto del río, pues también donde guardaban las naves, puede venir el nombre de allí. Es un territorio que fue habitado por cartagos, por fenicios, por godos, por suebios. Los suebios son los que poblaron Galicia. Obviamente que por los celtas también, historia en común al norte. Y más recientemente, digo ya más recientemente, pues por los griegos, por los romanos, por los musulmanes y también por una comunidad judía muy importante, sobre todo a raíz de la expulsión de los judíos de España cuando los reyes católicos. Dando esta primera introducción al país, pues Portugal se crea al norte, lo que es de Oporto hacia allí, y luego este rey Alfonso, al rey que le dejaron las tierras, que se convirtió en el reino de Portugal, invade el sur, lo que es la parte que se llama Lusitania, que esa Lusitania, según los griegos, viene de Lucio, hijo de Baco, el dios de los romanos, dios del vino. Y Lucio conquistó esa zona y por eso se llaman Lusitania. De ahí viene el nombre también de Lusitania para los del sur de Portugal. Bueno, ya hicimos un poquito de historia del nombre, de dónde viene y cómo viene. Hablamos un poco ahora también de los escritores famosos de Portugal. Aunque hay escritores portugueses recientes y poetas muy famosos, uno de los más importantes de la Edad Media, en la época de Cervantes, fue Luis de Camões, que escribió Os Luisiadas. Os Luisiadas era una alegoría de las aventuras o de los viajes que hizo Vasco de Gama en su momento. Como ustedes saben, Portugal era un país navegante, marinero, que junto con España, pues también se dividieron América, las Indias Orientales, en ese momento como se llamaban, y fueron navegantes muy famosos y muy fabulosos en ese momento, y las Luisiadas para los portugueses es una lectura obligada de un poco lo que es la historia de Portugal a raíz de ese momento. Otro escritor importantísimo, sobre todo por una película muy polémica que vimos hace quizás un poco menos de 20 años. Este escritor es Esa de Gracia. Esa de Gracia escribió hace un poco más de 100 años el famoso libro de El crimen del padre Amaro, a finales del siglo XIX. Si en su momento la película que vimos hace poco, fue polémica, imagínense el libro hace 120 años. Fernando Pessoa, poeta, José Saramago, y más recientemente José Luis Peixoto, que es un escritor muy conocido también, tiene mucha obra traducida al español. Bueno, aquí dejamos unas imágenes de Portugal y vamos entonces ahora a comenzar un poquito a hablar de Lisboa, Lisboa capital del país, poco menos de 2 millones de habitantes, 2 millones con la periferia, etcétera. Al sur del país, al sur de Lisboa se encuentra el río Tajo. Hay 3, 4 ríos importantes que atraviesan la península ibérica y atraviesan Portugal también, que son el Tajo aquí en Lisboa, el Duero arriba en Oporto, el Miño que baja de Galicia y el Guadiana, muy conocido para algunos que vivimos en la Ciudad de México o que tenemos oficina y presencia en Ciudad de México porque cerca de ella tenemos una calle y un restaurante muy agradable allí, el Guadiana. Entonces, por eso, pues, también nos llama mucho a colación esta información. Lisboa, capital del país, y vamos a dejarle un pequeño video de ahora de Lisboa antes de comenzar a hablar de él.
Bueno, hablamos un poquito de Lisboa y aquí vemos unas imágenes importantes que ya vimos en el video, el puente Vasco de Gama que atraviesa el río Tajo hacia la ciudad de Setúbal, que está a 32 kilómetros al sur apenas. Y aquí vemos una plazoleta abajo en el barrio de Baixa, que pues es de junta permanente, y ahora vamos a hablar un poco de cada uno de los barrios de Lisboa. Eh, Lisboa tiene 7 barrios más o menos bien delimitados, bien importantes. Como ustedes saben, toda ciudad o isla o lugar frente al mar, cuando hay colinas, pues las colinas son las más preciadas, primero para, en esa época sobre todo, primero para vigilancia, luego para defensa y más recientemente para los que no estamos ni en la guerra, pues para una buena vista del mar y un buen clima siempre más arriba del bajo del mar. Entonces el barrio Alfama es muy famoso, muy conocido porque en este barrio se encuentra el castillo de San Jorge que estamos viendo acá, que es un castillo que tiene unas 11 torres aproximadamente muy importantes que permitían como que amurallar la ciudad en ese momento y dar una visión importante de la misma. Allí hay un teleférico que nos puede subir, podemos subir a pie también y es un barrio verdaderamente muy importante. Este castillo es más o menos del siglo XVI y tardó varios años en construirse, pero como siempre en esa época todas las obras tenían mucha, mucho tiempo para finalizarlas, pero vale la pena verlo. Este es el barrio alto. En el barrio alto es donde vamos a encontrar un poco todos estos lugares de esa música que dejamos al principio, que es el fado, barrio alto, lugar de caminar, lugar de oír una copa, de tomarse una copa en la noche. Aquí hay una representante famosa, alguna, quizás no todas son del gusto de todos, pero el fado es esa música melancólica, triste, que nos transporta un poco a sentimiento. Algunas personas pueden decir que los lleva a un estado de catarsis mientras lo están oyendo, porque además hay que oírlo siempre con una buena copa de vino. Y a la derecha vemos a Cesárea Évora. Cesárea Évora es una famosa cantante de fado. Ella era de la isla de Cabo Verde. Ustedes saben que Portugal, bueno, tuvo varias colonias en África, principalmente Mozambique, Angola, Cabo Verde, y Cesárea Évora tenía una particularidad que ella cantaba en el escenario descalza para nunca olvidar sus orígenes, de dónde vivía, de dónde venía. Ahí tenemos a Amalia, a otras representantes importantísimas como Cristina Branco, que vemos allí en una de las fotos, Ana Moura, y Amalia Rodríguez, que oímos de las primeras voces también. Está Marisa, está Misia, hay muchas cantantes de fado muy conocidas que les invito en cualquier momento que lo vuelva a que la puedan oír en sus cuentas. Este es el barrio donde estamos hablando. Del fondo se ve el castillo de San Jorge y realmente, como ustedes ven, pues son lugares altos para visitar. Quiado es otro punto importante, sobre todo muy con esa geografía y esa arquitectura muy parisina que se ve arriba a la derecha, tipo Versalles. Es un barrio muy pequeño, muy bonito, muy atractivo, muy residencial y también nos permite ir a comer, a pasear, a visitar. Realmente Lisboa es una ciudad muy agradable, la gente es súper amable. Para los que no conocen el país, pues de verdad que se van a sorprender cuando visiten Lisboa y el resto de Portugal. Aquí está la famosa Avenida de Libertad. La Avenida de Libertad es quizás la avenida más importante, más cara, por decirlo, por metro cuadrado, desde la estación de tren abajo hasta el monumento arriba del Marqués de Pombal. Portugal no tiene muchos lugares planos para caminar, sino abajo en la Baixa o en lo que vamos a ver más adelante. Entonces todas estas calles tienen cierta cuesta. Aquí están los hoteles más importantes en esta Avenida Libertad. Aquí vamos a tener un Relais Chateau El Valverde, está más arriba al final de Four Seasons, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que se destaca de esta calle, pues que es la calle principal, la avenida principal, el equivalente al Paseo de la Reforma en México, el equivalente a la Gran Vía junto con la Castellana en Madrid, el equivalente
a los Campos Elíseos en París, pero en su adecuación, y es la avenida más importante de ese punto de vista. Siempre recomendamos a los clientes, ¿verdad?, que se alojen, que tengan alojamiento en esta avenida porque es muy céntrica para muchas cosas. Aquí les decía, el barrio de Baixa, abajo se dan cuenta que está a nivel del mar. Y aquí en el barrio de Baixa, pues vamos a encontrar más adelante también la Torre de Belén, que es una fortificación importantísima. Este barrio es para caminar también a nivel de playa. Está abajo también el convento de los Jerónimos, que vamos a ver más adelante. Y todo esto se hace de una manera muy transparente, muy clara, en transporte público, con guía, visitas, etcétera. Y Portugal y Lisboa, mejor dicho, una ciudad que en 2, 3 días completos se visita muy, muy bien. Aquí vemos la Torre de Belén. La Torre de Belén, pues, fue una torre fortificada también del siglo XVIII aproximadamente, que le permitió en ese momento a los reinos portugueses, pues, mantener también cierta visión y protección de sus murallas. Cuando, cuando vamos adelante vamos a ver el monumento de la batalla, el monasterio, ahí vamos a ver también algo importante, que es que a raíz de la separación de Portugal de España, de condado en reino, hubo casi 200 años de peleas o de guerras entre España y Portugal por tierras, ¿no? De hecho, todavía hay una ciudad al sur que, que España la asume como ella y Portugal dice que sigue siendo ella. Ya pasaron casi 1000 años de que hubo esa separación de los países y aún siguen en disputa ya más diplomáticas, pero siempre pues tenían la idea de poder defenderse de ataques permanentemente. En Belén vamos a encontrar los famosos pasteles de Belén. Estos pasteles de Belén son, ¿verdad?, un dulce espectacular, son, bueno, a base de todo, como siempre estas cremas son hojaldre, huevo, y eso permite que conozcamos este dulce hecho desde el convento de los Jerónimos. Este dulce, ¿verdad?, es muy, muy conocido, es uno quizás el postre más conocido de Portugal, del sur de Portugal, y cuando lo acompañamos con una copita de vino de Oporto del norte, pues realmente sabe mucho mejor, sabe mucho mejor. Esta pastelería que colocamos aquí, Pasteles de Belén, es la tradicional. Se hacen muchos pasteles de Belén en todas partes, pero esta está establecida desde hace casi 200 años, 180 años. Este es el convento de los Jerónimos donde se creó este pastel, aunque la importancia del convento de los Jerónimos no es esa solamente, ¿no? Sino que, bueno, una estructura que le permite también a la gente conocer un poco cómo la realeza, los monjes, los curas, cómo tenían toda esa estructura formada para hacer de Portugal el país que hoy es. En esta zona vamos a encontrar también este monumento a los navegantes, como les decía, un país abierto al mar, con grandes navegantes, Vasco de Gama, Magallanes, etcétera, entre otros, los más conocidos, y los descubrimientos que hicieron esos navegantes en su época, compitiendo con la corona española, pues aquí en esta zona de la Baixa vamos a encontrar el monumento a los descubridores o los navegantes. Portugal no solamente historia, también es arte moderno y tenemos el museo que tiene muchas colecciones también colecciones temporales. El Museo Colección Berardo de Arte Moderno y Contemporáneo, están esas esculturas afuera. Normalmente los museos de arte contemporáneo tienen mucha obra alrededor del museo e incluso a veces más que dentro del museo, ¿no? Eso pasa mucho cuando hace poco hablamos de Bilbao y del Guggenheim, que por fuera quizás es más atractivo que lo que podamos ver adentro. Entonces eso pasa mucho también con las obras que se encuentran en los museos de arte contemporáneo, sobre todo en estos países que tienen tanta historia y tienen muchas cosas por hacer. En la misma zona de la Baixa, más al oeste, está el Parque de las Naciones. Este Parque de las Naciones, aquí, como ven, el que sabe un poquito de arquitectura se va a dar cuenta que estas obras de Calatrava, el famoso arquitecto español, que siempre tiene áreas suspendidas y mucho cristal.
esta zona, el Parque de las Naciones, fue creada para la Expo Lisboa, que hubo en el año 1998, si mal no recuerdo. Y en esta Expo Lisboa, esta zona era netamente industrial y se rehizo prácticamente el país desde la ciudad de Lisboa desde ese punto de vista y quedó como está aquí a la derecha, de hacer fábricas y tal. Aquí tenemos pues un paseo marítimo, tenemos edificios de habitación con vista al río Tajo y al otro lado hacia el mar. Entonces eso también nos hizo un cambio de fisonomía de la ciudad, como pasó también en Barcelona, cerca de las Ramblas, allá cuando se hizo las Olimpiadas, y como ha pasado en muchas ciudades cuando se hace una expo de este tipo, de este calado, que queda para las generaciones posteriores. Hablar de Lisboa y de Portugal en general es hablar de muy buena comida. Este restaurante Belcanto, que pertenece a la cadena Relais Chateau, tiene 2 estrellas Michelin. Eh, la calidad de la comida portuguesa y la fusión de la comida portuguesa, que es un país ganado al mar, con la comida que tienen también, los alimentos de tierra, mucho cerdo, mucho cochino, carne muy buena, pues hace realmente que la proteína que pueda conseguirse en Portugal es fabulosa. Del mar, de verdad, yo creo que no tiene nada que envidiarle a la comida española, que es la más reconocida en este tema. La comida portuguesa es realmente espectacular, muy bien sazonada, muy bien hecha, con muy buena textura. Y este Belcanto, pues, es un restaurante que aquellas personas de buen comer, el buen sibarita, pues tienen que visitarlo obligatoriamente. Y también, además del Belcanto, tenemos esta fabulosa cervecería Ramiro. Cervecería Ramiro es un lugar popular, que ahí se ve como está lleno de gente, donde puedes compartir la mesa con otra gente cuando el espacio así lo amerita, porque si la mesa es de 4 y va una persona, pues se pueden sentar 2 personas al lado tranquilamente. Y aquí la comida es netamente del mar. Aquí se consiguen todos estos centollos, calamares, comida del mar espectacular. Así como tenemos por una parte el Belcanto, 2 estrellas Michelin, aquí tenemos una cervecería Ramiro, la otra cara de la moneda, también muy bien. El cliente que coma allí va a estar agradecido cuando le recomienden este restaurante. Aquí solamente se come pescado y productos del mar. Y tienen una particularidad ellos en este restaurante, que también venden como una especie de chapata con un medallón de carne hecho. Y eso es solamente cuando ya comimos todo el pescado y le decimos, ya me llené, ya no quiero más, te traen entonces ese pan con la carne para que termines de cerrar el estómago. Em, Aquí, por supuesto, el vino que se toma es el vino verde, vino portugués, que es un vino blanco verdejo, un poquito quizás, no es espumante, no es espumoso, pero sí tiene esa pequeña textura en la boca. Y una botella de vino, un restaurante de este tipo, no va a costar más de 7, 8 euros, ¿no? Y realmente es un restaurante que les recomiendo ampliamente. Así como está Relais todo el Belcanto arriba, tenemos este aquí abajo. Una de las visitas radiales desde Portugal, que no podemos dejar de nombrar nunca, es el Santuario de la Virgen de Fátima. Fátima, junto con el Pilar en Zaragoza y junto con Lourdes en Francia, son los templos marianos más reconocidos y que quizás toda persona creyente debe visitar. Aquí vemos una imagen de los pastorcillos, de la Virgen y por supuesto de la iglesia. Y aquí en la noche, pues, todo lo que es la plazoleta y el propio santuario. Hay una particularidad en Fátima, independientemente de la religión, que en esa zona es donde hacen de los mejores tejidos en Portugal. En Portugal es muy conocido todo el bordado y todo lo que es el trabajo de telas y de hilos. Y en la entrada de Fátima, que eso es el nombre del pueblo,
pues ahí venden todo lo que es hechos a mano, em, cobijas, edredones, pañitos de cocina, etcétera. Todo eso lo venden allí y realmente es de una calidad excepcional, con un hilo muy, muy importante y muy bien. Desde Lisboa también podemos ir a Sintra. Sintra, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Lo importante de Sintra es que también fue en su momento residencia de veraneo real, cuando los reyes portugueses. Aquí vemos el Palacio Nacional, y parte de la estructura de lo que hay en Sintra. Hay muchas iglesias, castillos, conventos, etcétera. Realmente Sintra es una ciudad a visitar desde Lisboa. Ciudades son muy cercanas. Todas estas ciudades que les estoy hablando son ciudades que se pueden ir y regresar a Lisboa, excepto las últimas, porque ya lo haríamos como vía para salir a Oporto, ¿no? Y no podemos renombrar el Palacio de Apena. El Palacio de Apena era el palacio de veraneo real de la realeza portuguesa, y ese colorido único y típico de esta zona, pues nos permite también conocer un poco cuál era el gusto de los reyes en esa época. Aquí tenemos, bueno, unas vistas interior del palacio con los muebles, etcétera, cuando visitamos un palacio de cualquier otro país, pero este palacio de apenas es un lugar a destacar. Em, Saliendo hacia Cascais, que ahora vamos a hablar de Cascais también, está Estoril. Estoril fue quizás junto con Cascais uno de los destinos de veraneo más importantes de Europa, junto con Monte Carlo, Saint-Tropez en la Riviera Francesa. Y aquí se destaca el Casino de Estoril, uno de los más grandes. Y de hecho se filmó una película de James Bond con Sean Connery, creo que se llamaba Al servicio de su majestad, algo así era la traducción. Y la playa de Estoril, además, y en Estoril hay un circuito que hoy en día se utiliza para motociclismo, MotoGP, Moto3, Moto2. Entonces realmente es un destino muy, muy importante dentro de la periferia cercana a Lisboa, que es el municipio de Cascais. Y en Cascais, que es la ciudad que viene ahora aquí, también ciudad patrimonio de la humanidad, el casco histórico, competía, como les decía, junto con Estoril, con lo que era Montecarlo y Saint-Tropez. Ahora más bien se ha dedicado a ser un lugar de veraneo para las familias portuguesas de dinero, pues. Es un lugar tranquilo, muy caminable, muy visitable, con mucho encanto y también con la ventaja tener esa amabilidad del portugués como tal. Esta es otra vista de Cascais. Y en Cascais tenemos un Relais Chateau. Yo le estoy nombrando algunos Relais Chateau porque es una cadena tradicional muy, muy importante, muy conocida. Tiene 9 propiedades en Portugal, entre lo que es restaurantes y hoteles. Algunos aún no han abierto. En Lisboa estaba el Valverde, pero como no ha abierto, no lo quise colocar en las láminas. Y vamos a nombrar solamente lo que tengamos dentro de la ruta. Y este Relais Chateau es el Cascais Fortaleza de Guincho en Cascais. Está sobre la colina, como se ve en la imagen aquí a la derecha. Y bueno, este es el tipo de habitaciones típicas de este hotel, en un restaurante fabuloso con vista, más esta super terraza aquí para poder visitar el mar, y por supuesto un restaurante cerrado eh, con mucha elegancia, pues como todo lo que es esa cadena. Otra visita más al sur, como les decía al principio, Lisboa, el puente Vasco da Gama va sobre el río Tajo y llega a Setúbal. Setúbal es una ciudad muy conocida, sobre todo porque es parte de ahí que va a comenzar, de ahí en adelante un poco más la zona que se llama Alentejo, que es más allá del río Tajo. Esa es más o menos la traducción, el río Tajo que pasa al sur de Lisboa, y Setúbal está allá. Entonces, Setúbal hacia lo que es Évora, que vamos a ver ahora también, pues es una ciudad muy dinámica, una ciudad que también fue industrial,
hoy en día es sede ganadera, etcétera. Está el fuerte de San Felipe. Todo lo que vamos a ver siempre en la costa de Portugal van a ser fuertes, fortalezas, torres, etcétera, por la dinámica que les he dicho también de su proyección y su ganancia hacia el mar, y sobre todo porque eran navegantes y tenían también que protegerse de lo que les dije sobre todo en esa época de la, de las guerras con España y también de las inglesas, ¿no? El fuerte de San Felipe en Setúbal es uno de los atractivos más importantes de la ciudad. Esto se puede hacer un día de visita desde Lisboa a Setúbal y podemos continuar también a Évora más adelante. Aquí está la Catedral de Setúbal, la Plaza del Bocaje, y bueno, una playa de Galapiños, que es una playa de la más conocida dentro de o cerca de la ciudad de Setúbal. Como les decía, la parte ganadera y la parte industrial, de Setúbal hacia el Alentejo, uno de los puntos más importantes que podemos visitar son estos campos de alcornoque. El alcornoque, como ustedes saben, es la base para fabricar el corcho. Portugal es el país mayor exportador del mundo de corcho. Y ahí se ve cómo estas personas están trabajando, quitándole la corteza al árbol, y el corcho, como es muy maleable y como es muy hueco, por eso alguna gente le decía en alguna época cabeza al alcornoque, ¿no? Como tenía un poco la cabeza un poco como vacía, por decirlo de alguna manera. Entonces de ahí viene ese eufemismo. Y en los campos del alcornoque, pues aquí vemos un poco cómo queda la, la madera una vez acá y después se procesa como corcho. Siguiendo por Setúbal llegamos a Évora. Évora quizás es la ciudad histórica más linda de Portugal. Es la única ciudad portuguesa que pertenece a la red de ciudades antiguas de Europa. Es patrimonio de la humanidad toda la ciudad. Aquí arriba a la izquierda vamos a ver unos cromlechs que llaman de almendro en ese parque. Esas piedras del megalítico, de la prehistoria, son más de 100, quedan como 90, 95 aproximadamente, pero es un monumento mucho más grande incluso que el de Stonehenge de Inglaterra. Y este lugar aquí, pues también sirve para visitar, para pasear entre esas piedras y sentirse uno consigo mismo y caminar y realmente es algo muy atractivo. Pero la ciudad como tal, la ciudad de Évora, tiene esta particularidad que les decía, que toda la ciudad es patrimonio de la humanidad y es la única que pertenece a la red de ciudades antiguas de Europa. Aquí vemos parte del casco histórico, del centro, un lugar para pasear, para comer, para disfrutar realmente, la Plaza do Giraldo. Y Évora también fue, por supuesto, como hablamos, que tanto griegos como romanos, como otras civilizaciones, pues habitaron en este territorio. Tenemos un templo romano muy importante y tenemos unas termas también, unos baños romanos prácticamente en muy buen estado. Saliendo de Évora hacia Elvas, un pueblito que queda como a unos 35 minutos de Évora aproximadamente, vamos a ver este maravilloso fuerte que está aquí, que es Nuestra Señora de Gracia. Creo que es al que le gusta la arquitectura militar, va a disfrutar de este fuerte de 5 puntas, que se erigió sobre una colina, pues para defender el territorio. Defender el territorio, como les decía, de España, porque ya estás en territorio adentro. Bueno, aquí vemos una capilla a la derecha, una parte de la fachada de los baluartes, tiene 4 baluartes importantes en forma de 5 puntas. Entonces, esto hace para aquel fanático aficionado a la arquitectura militar un punto que no debe dejar de visitar en ningún momento. Esto es un poco los alrededores de las visitas que se pueden hacer de Lisboa o incluso durmiendo en Setúbal o en Évora, pero les hablo lo que está cerca de Lisboa para que tengan una idea de cómo poder hacer visitas ya estando en Lisboa a lugares cercanos. Ya subiendo al norte, saliendo un poco al norte hacia la ruta a Coimbra o Porto, está Óbidos. Óbidos es una ciudad amurallada, es un pueblito que no tendrá más de 3.000 habitantes internamente, pero una ciudad amurallada que también esto nos da cuenta de las reminiscencias del pasado
del pasado militar de Portugal. Son las callejuelas de Óbidos, para tomarse una cervecita, un vino, comer en Chupeira, ¿verdad? Que son lugares fabulosos para estar y visitar. De ahí subimos a Batalla. Batalla es prácticamente lo que vamos a ver en Batalla, es este monasterio importantísimo que está aquí, que, cuya construcción es entre gótica y tiene gótico y tiene también eh, una parte tardó casi 200 años en construirse este monasterio. Entonces también hubo diferentes arquitecturas y diferentes tiempos para poderlo terminar de construir. Y fue hecho a raíz de un regalo a una reina por decir un poco la historia, ¿no? Del monasterio de Batalla, pero aquí lo bonito es en el camino cuando vamos a Coimbra o vamos a Oporto. Ahora en Coimbra les voy a dar una nota también de otra parte religiosa, pero no tiene que ver mucho con la religión católica, sino con la ruta judaica. Y este es el monasterio de Batalla. Aquí llegamos a Coimbra, la ciudad universitaria, por excelencia. Coimbra es a Portugal lo que Salamanca es España. Es la ciudad universitaria más importante de Portugal. Históricamente hay mucha vida estudiantil, mucha vida nocturna en épocas de clases y no en época de pandemia, obviamente. Pero aquí lo vamos realmente a pasar muy bien con mucha gente joven. Aquí hay una particularidad, el equipo de fútbol de ahí, que es el Académico de Coimbra, juega siempre vestido de negro. Ustedes saben que todas estas tradiciones de estas universidades están los famosos, estos coros que se visten de negro, entonces el equipo de fútbol también, pues, también lo hace de esa manera. Estas son las callejuelas de Coimbra. En Coimbra vamos a quedarnos una noche o no, o también pasar y seguir a Oporto. Desde Coimbra, es lo que yo quería comentarles. Desde Coimbra a esa zona de Coimbra, en todo lo que es el centro meridional de Portugal, ahí comienza la ruta judaica. Como ustedes saben, los reyes católicos expulsaron a los judíos sefardíes de España y o los obligaron a convertirse o a bautizarse, etcétera. Y muchos en ese momento fueron a Portugal, a Marruecos, a Turquía, pero en el caso de Portugal se asentaron sobre todo en el centro, esta zona Beira se llama esta zona del centro de Portugal. Desde Aveiro acá hasta Belmonte, que es la ciudad judía más importante de las rutas judaicas dentro de Beira. Hay varios pueblos aquí, como Guarda, Castelo, Covilla, Branco, etcétera. Pero Belmonte es donde se guarda toda la tradición judía de la zona y por tanto también podemos hacer aquí una ruta judaica muy interesante entre lo que es la frontera de Portugal y España, pero del lado de Portugal. Hay unas ciudades como Penamacor, Troncoso, pueblitos pues muy importantes allí, y eso, pero desde Coimbra hacia allá, hacia lo que es la frontera con España, pues, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos otra vista de la iglesia en Coimbra y vamos ahora al norte a Oporto. Esta presentación, además de Portugal continental, también incluye un poco de las islas de Madeira y las Azores, que lo haremos al final de la misma. Oporto, la capital del norte de Portugal. Siempre hay rivalidad entre Oporto y entre Lisboa. Y también pues en la parte religiosa. Hay un refrán portugués que traducido más o menos es así: Lisboa se divierte, Coimbra estudia, Braga reza y Oporto se trabaja. Es la zona industrial, la parte industrial de Portugal, tiene otra dinámica diferente al lisboeta, como siempre en el norte y el sur de casi todos los países de Europa meridional y sobre todo el sur de Europa tienen esa dinámica. Y Oporto, pues, la capital de la zona y de sus alrededores, es donde se fabrica el famoso vino de Oporto. Aquí les dejo con un video de Oporto y luego sigo hablando de la ciudad.
Bueno, esta es una vista de Oporto, como les decía también iniciando la presentación, en Oporto es donde prácticamente el nombre de Portugal viene de allí, ya sea por el puerto, por lo de Galia, por lo de Cala, por lo de Gaia, etcétera, pero principalmente va a venir de allí porque al sur de Portugal, como les decía, era Lusitania y después tomó por eso le dicen al portugués lusitano, pero realmente el lusitano debería ser el de Lisboa hacia abajo, ¿no? Entonces, una vista de la ciudad, una ciudad fabulosa también, una ciudad muy bonita. Oporto realmente una vida buenísima, aunque dice que nada más trabajan, se come muy bien, se bebe muy bien, se pasea muy bien. Realmente Oporto es fabulosa como ciudad. Y aquí también vemos en algunas de las estructuras el famoso trabajo de los azulejos portugueses. Estos azulejos son únicos y son unos murales en este caso, pero el trabajo artesanal en Oporto de los azulejos es realmente muy, muy importante y muy atractivo. En la Plaza de la Libertad y en la iglesia de San Francisco. Como país católico vamos a encontrar iglesias, catedrales en todas partes y como países que también eh, tuvieron colonias, propiedades en otros países, pues muchos, se va a encontrar en muchas de ellas reminiscencias de las Indias Orientales, lo que era Formosa, o Brasil, obviamente, etcétera, y todos los territorios que en esa época conquistó Portugal. Aquí en Oporto, sobre el río Duero, este es el río Duero. De este lado de Oporto, estamos del otro lado de la ribera del río. Aquí vamos a ver un hotel fabuloso con un Le Chateau, que es el Jademar. Pero estos paseitos en Ravel, lo que sí se llaman estas barcazas, son realmente muy agradables porque este río Duero es el mismo que sale de España por Valladolid, ahí la famosa ribera del Duero. Y aquí pues se desemboca en el Atlántico por Portugal, por Oporto. Y de este lado pues podemos hacer estos paseillos en Ravelo. Este es el famoso Café Majestic, que es un café muy conocido en Oporto, muy tradicional, tiene más de 100 años. Ahí es para tomarse un café, un vino, para hablar con los amigos. Recuerden que los cafés en Europa no son cafés, son bares, y los bares son cafés. Vas a Italia y voy al bar, el bar es un café. Y aquí vas a un café y también es bar. Entonces realmente es parte de poder pasar un buen rato con la gente y también una comida muy buena. Y por supuesto, Oporto, denominación de origen del famoso vino de Oporto. Eh, También hay mucho vino verde. Y el vino de Oporto principalmente se toma ya sea como aperitivo, como pus café, pero como les decía antes también, acompañando ese vino de Oporto con un pastelito de Belén, pues yo creo que siempre se hace una buena amiga con eso. Aquí hay viñedos, ya en las afueras de la ciudad. Siempre visitamos viñedos, dos, tres viñedos con sus catas respectivas, etcétera. Y hacia un poco más a la salida de Oporto, más o menos unos 45 minutos, está un hotel, no, está el Jetman primero. El Jetman es el que le decía que está del otro lado de la bahía. Al frente se ve arriba al fondo Oporto. Esta es la piscina, la alberca del hotel. Eh, Esta es una habitación abajo, suite, con su bañera, con su tina de acero. Unas vistas impresionantes de las ciudades del otro lado. Y el Gitman quizás creo que es el hotel Relais Chateau de los más grandes como Relais Chateau. Y con estas vistas de Oporto son impresionantes. De verdad que es un hotel a considerar para sus clientes de lujo que visiten Oporto. Otro hotel que me gusta a mí mucho es este que está aquí abajo, que es el Intercontinental Palazzo das Cardosas. Este está en la propia ciudad de Oporto y es muy céntrico. Aquí una de las ventajas de este hotel es que se va caminando al puente en las festividades de Año Nuevo y están los fuegos artificiales. Realmente es un lugar muy idílico para pasar esas fechas o también para visitarlo de caminata, ¿no? Para estar un par de días en Oporto. Es un hotel muy recomendable y bueno, con una gran decoración. Y Palazzo das Cardosas porque era un antiguo palacio que fue convertido en hotel. Saliendo, como les decía antes, que hacia el oeste, hacia una hora más o menos, un poquito menos de Oporto, está este Relais Chateau en Amarante. Este
quisimos colocarlo aquí, aunque está un poquito fuera de la ruta, porque este hotel tiene dos cosas importantes. Uno, tiene un restaurante con una estrella Michelin y además fabrica su propio vino verde. Entonces, nos da la particularidad de que es como una estancia, no es solamente un hotel, es un lugar para compartir, para degustar, muy agradable, con el río Duero abajo un poco, y sobre todo, pues, esa amplitud de habitaciones hacia la naturaleza que nos permite también descansar de manera muy, muy cómoda, muy agradable, ¿no? De Oporto, un poco más al sur, les hablé de Beira, ahorita en la parte de Coimbra, el centro. Esta visita a Aveiro se hace más de Oporto que de Coimbra. Coimbra está más al centro. Aveiro es quizás la ciudad más bonita de costa, o el pueblo más bonito de costa de Portugal. Aveiro, su casco histórico también es patrimonio de la humanidad, está a la salida del estuario del río y por tanto permite todos estos paseos en canales, en barcazas, estos tipo góndolas aquí abajo. Tiene un colorido espectacular Aveiro, y esto es lo que se hace en visitas también y hacen sus competencias de regata también. Recuerden que también Oporto tuvo mucha influencia inglesa arriba y lo que es regatas, lo que es esto, pues se transmite mucho en toda la zona. Y aunque Aveiro administrativamente pertenece a Beira, pues al estar más cerca de Oporto tiene más influencia de allí que el centro de Portugal. Esta es la antigua estación de tren que quedó así como un museo. Vean, sigan viendo el trabajo de los azulejos, verdad que es espectacular, es importante. Y el Museo Marítimo Ilhavo, que este museo marítimo, pues, lo que es una reminiscencia de las embarcaciones, para la pesca. Portugal, al ser un país ganado al mar, ¿quién no ha comido bacalao portugués? ¿Quién no ha comido sardinas? Etcétera. Entonces, es típico de Portugal, pues, la comida del mar y esto de faena mayor, eran barcos de pesca de la época. Pero abajo la estructura del museo es muy modernista como se ve. Y esta es una vista de la Costa Nova en Aveiro. Son ciudades, parecen de postales, pero están así totalmente bien diagramadas, bien pintadas. Parece que fuera una pintura, pero es realmente la calle y las fachadas de allí. Ya terminamos ahora lo que es la Portugal continental. Me quedan unas pocas láminas para poder hablar de las islas. Y si me permiten, pues seguimos un ratito más para hablar de las islas que son principalmente Madeira y las Azores. Aproximadamente como una hora de Lisboa se puede volar de Lisboa a Madeira, o hora y media de Lisboa a las Azores. Madeira, ciudad principal, Funchal, muchos amigos portugueses, algunos estarán viendo aquí descendientes de portugueses, sobre todo en Venezuela, que tenemos mucha colonia portuguesa. Funchal, realmente la isla de Madeira como tal, es una isla muy verde, como se ve aquí, es una isla con acantilados. Las playas de Madeira no precisamente son las mejores están en Porto Santo, que pertenece a Madeira, y se puede ir en ferry desde Madeira. También hay vuelo a Porto Santo, pero les digo que la isla de Madeira es muy verde, muy caminable, y aquí les voy a dejar este video que me enviaron estos días de ya la apertura del turismo portugués y cómo están recibiendo a la gente en el aeropuerto de Funchal.
Bueno, esta es parte de las vistas, de los paisajes dentro de Madeira. Madeira además también tiene otras islas pequeñas alrededor, que son las islas desiertas, que se puede hacer un paseo en catamarán a unos, quedan 30 kilómetros, un paseo de mediodía, un día. Son unas islas desiertas, hay piedras, no hay nada, pero un paseo bonito para hacerlo en barco. Y tiene otras islas que pertenecen a Madeira, pero que están, creo que hasta más cerca de las Islas Canarias que el propio Madeira, que se llaman las Islas Salvajes. Entonces, eso es ya para personas que quieran navegar, para rentar un barco desde Madeira o desde Canarias y visitar esas islas. Eso es navegación pura y dura en el Atlántico, ¿no? Pero también les comento que es parte del territorio de las islas, del territorio de Madeira. Siguen siendo vistas fabulosas fíjense que son acantilados. La playa como tal de Madeira no es eh, ¿cómo se llama? La mejor, pero la naturaleza es exuberante y fabulosa. Aquí encontramos otro hotel, Relais Chateau en Madeira. Como les decía antes, toda isla, toda ciudad ganada al mar, cualquier colina es fundamental. Y este Hotel Recható es como una casa de campo antigua que está sobre Funchal, ahí se ve Funchal abajo a la izquierda y el hotel arriba, vista de las habitaciones, un lugar paradisíaco, ¿verdad? Realmente para descansar, para desconectarse, para poder apreciar desde esa altura el resto de la ciudad y la isla como tal. Es un hotel altamente recomendable, este Relais Chateau de Funchal. Y otro hotel muy importante también, más moderno, con arquitectura muy diferente, es este Savoy Palace, que es desde la gente de Signature, que está ganado hacia el mar, unas habitaciones y suites también, casi todas vistas al mar, y pues con todas estas áreas comunes que nos invitan a pasar este muy buen rato allí. De Madeira podemos volar a Ponta Delgada en las Azores, o también desde el propio Lisboa, e incluso desde algunos países de Europa hay vuelos directos a Ponta Delgada, que es la isla principal de las Azores. Las islas de las Azores es otro territorio, está un poco más al norte un poco más al norte y al centro del Atlántico, más al norte de Madeira, mejor dicho, y más al centro del Atlántico, y corresponde esta especie de archipiélago que vemos aquí. Son islas netamente volcánicas, son islas que eh, en una época cuando la aviación no tenía la autonomía pues que tiene hoy en día los aviones, pues servía como base para cargar combustible de aviación comercial. Y en una época como esta, hace ya año 97, por allí, perdón, 76, 77, por allí, hubo una tragedia que sobre todo afectó mucho a Venezuela porque fue la, la tragedia de las Azores, cuando un avión de la Fuerza Aérea Venezolana que llevaba al Orfeón Universitario de Barcelona se estrelló en la isla esta de Terceira, que era el aeropuerto, entonces ahí no quedó ningún sobreviviente, eso fue hace ya 40 y tantos años, ¿no? Pero les digo esto de la importancia de las Azores en su época para el tema comercial de aviación. Hoy en día las Azores son importantes por otra cosa mucho, mucho más importante también, valga la redundancia, que son prácticamente reserva de la biosfera. Casi todas las islas, hay mucha fauna, mucha bifauna, mucha ave que viene del norte y se establece allí, la isla de Corvo, arriba a la izquierda, por ejemplo, prácticamente deshabitada. Y las islas más importantes son esta de San Miguel, Pico. Por cierto, en Pico está el pico, el cerro, la montaña más alta de Portugal. Está en este territorio de las Azores. En Pico también tenemos le dejo el mapa un ratito para después hablarle más de las islas, pero el mapa es muy importante entenderlo. En Pico se fabrica, se confecciona, se hace un vino volcánico que llama, porque obviamente al ser toda la zona volcánica, pues ese vino tiene una textura y un paladar diferente. Los que han estado en Sicilia, en el Etna,
en las laderas del Etna también se hace un vino, sobre todo con esa microclima que hay en el Etna, eh, que tiene esa acidez típica volcánica. Pues este es un vino más o menos, por decirlo así, parecido a ese que se hace allá en Italia, pero propio de la zona de aquí de Pico. Entre Pico, entre Fayal y Horta y Ponta Delgada, pues se distribuyen más o menos lo que es la administración de la zona, de las islas, y se comunican entre ellas en ferry o en vuelo que no son diarios, son vuelos que hay que preverlos, o en ferry entre San Jorge y Pico y Fayal y San Miguel, de San Miguel de Ponta Delgada a Pico, si es preferiblemente ir en avión. Entonces, este es un poco lo que les decía, esta es una de las vistas de San Miguel en Ponta Delgada. Este es la marina importante en Ponta Delgada, en San Miguel. Y en Pico, pues tenemos estas vistas, iglesias, construcciones. Horta Fayal es otra vista también de la playa y de la isla. Y antes de terminar, pues yo quería eh, comentarles que todos estos destinos, todos estos productos que estamos mostrando el día de hoy, es para que los que no conocen Portugal tengan una vista realmente completa del destino y que puedan a través de esto tener un conocimiento un poquito mejor o reforzar lo que ya sabían. Bueno, por su atención, muchísimas gracias de verdad. Vamos a abrir ahora el tiempo de preguntas y respuestas. Eh, de parte mía, de parte de Liliana, de parte de Mauricio, de Alejandro. Muy buenas tardes y muy buen provecho.